El gobierno chino presentó a 2 ancianos mayores de 90 años que lograron sobrevivir al brote de COVID-19 en la ciudad de Wuhan. Los mayores fueron exhibidos ante la televisión estatal china y presentados como un éxito, tomando en cuenta que los adultos mayores son las principales víctimas mortales del virus, que hasta hoy ha cobrado más de 3.000 muertes de un total de 88.000 contagiados. Y un grupo de soldados de Estados Unidos y Tailandia realizaron varios ejercicios de sobrevivencia en la selva como parte de la cooperación entre ambas fuerzas armadas. El entrenamiento incluyó beber sangre de cobra, iguanas y otras cosas que se pueden encontrar en la jungla del sudeste asiático. Los ejercicios son parte de los Juegos de la Cobra Dorada, los cuales se llevan a cabo desde varios años atrás. They only have like a 45 degree in the front only. So if you come in the back, they will not see you. El cumpleaños número 29 de la popular Instagramer rusa Ekaterina Didenko terminó en tragedia después de que un accidente en la piscina murieron 3 personas y otras más resultaron intoxicadas, informaron medios rusos. Durante la celebración decidieron tirar cerca de 30 kilos de hielo seco, la forma sólida del dióxido de carbono, a una de las piscinas con el fin de crear un efecto de niebla. Lo que no se esperaba es que en ocasiones, además de crear el humo, también puede causar una explosión. Al derretirse el hielo se produjo dióxido de carbono e inundó la habitación en apenas segundos. 3 personas murieron por edema pulmonar, 2 fallecieron en el lugar del accidente y una más falleció en el hospital, informó el Comité de Investigación de Rusia. Otras 4 personas sufrieron quemaduras químicas e intoxicación. Y a través de redes sociales fue compartido un video que muestra el momento en el que un piloto se da a la fuga. Este fue difundido en las últimas horas y, según la información preliminar, ocurrió en el kilómetro 168 de la ruta al Atlántico, específicamente en el departamento de Zacapa. El piloto no respetó el alto que le hizo un agente de la Policía Nacional Civil en un puesto de registro. El agente incluso estuvo a punto de ser arrollado, pero logró esquivar el carro. Posteriormente se observa que 2 patrullas inician la persecución. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles de este tema. El gobierno sirio se comprometió este lunes a repeler a las fuerzas turcas que atacan a sus tropas respaldadas por Rusia en el noroeste de Siria, a medida que aumentan las tensiones entre Damasco y Ankara. Desde diciembre, las fuerzas del régimen sirio han liderado una ofensiva militar mortal contra el último bastión opositor importante de Idlib, donde Turquía apoya a algunos de los grupos rebeldes. Las imágenes de drones muestran la destrucción en el pueblo de Babilonia, en la parte sur de la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Les saluda Ben Keichin. En este lunes 2 de marzo de 2020, usted puede enviar alertas informativas en el teléfono de Guatereporta vía WhatsApp al celular 4003-3859, donde además de sus denuncias, puede compartirnos fotografías y videos a las cuales le daremos seguimiento. Recuerde el número 4003-3859. Comenzamos con mascarillas. Trabajadores del Aeropuerto Internacional La Aurora y pasajeros que arriban al país se movilizan en la terminal aérea ante el temor de algún contacto con personas que puedan tener coronavirus. Pasajeros deben pasar por varios controles médicos de seguridad, como la medición de temperatura, según ha señalado la Dirección de Aeronáutica Civil. Los controles son más estrictos con personas que provienen de países donde ya se han confirmado casos. Además, muchos pasajeros, por lo hermético de los aviones, han decidido utilizar la mascarilla por prevención. Incluso se pudo ver a familias completas usando esto. Además, se continúa con la prohibición de ingreso al país de personas que provengan de China. Solo guatemaltecos que ingresan de ese país pueden hacerlo, sin embargo, pasan por controles médicos y son puestos en cuarentena.
Y ahora escucharemos al director de Aeronáutica Civil sobre las medidas de prevención que se están realizando en el aeropuerto. Adelante. Ahorita lo que estamos haciendo es un 100% de filtro a través del aeropuerto de La Aurora y Mundo Maya. Tenemos 3 filtros acá establecidos. El primero es una toma de temperatura corporal. Esto es con un termómetro a distancia acá en la frente. En ningún momento hacemos un contacto físico. Ahí nos va a medir un primer síntoma que sería la alta temperatura. El segundo filtro es el que ustedes están presenciando en este momento. Hay una cámara térmica donde el 100% de los pasajeros pasan a través de ella antes de pasar el proceso de migración. Acá vamos a poder detectar si hay una alta temperatura corporal en el pasajero. Hay vuelos, en este caso por ejemplo México, que hay unos casos reportados en México confirmados, que estamos haciendo una entrevista que es lo que ustedes están presenciando en este momento, y luego ya pasan el tercer filtro y último, que sería la entrevista a través de los agentes de migración. Los agentes migratorios, ellos van a entrevistar al pasajero, van a revisar también los sellos de los pasaportes y verificar que, por ejemplo, en caso sea China continental, hayan estado o algunos otros países, puedan entonces generar una segunda entrevista con el Ministerio de Salud. Hay un salón ya establecido, incluso si en dado caso se detectara algún caso positivo con síntomas, hay una entrevista que se hace, se le explica al pasajero cuál es el procedimiento que va a llevar en un salón cómodo con todas las comodidades. Luego se pasa ya a la clínica para hacer el examen por medio del Ministerio de Salud y luego se manda al laboratorio. Si eso da positivo, pues hay un protocolo ya establecido para poder actuar. Y si no, igualmente se coloca en cuarentena a dicho pasajero, si es guatemalteco, y como le digo, si es extranjero, sí tenemos que proceder a un retorno. Y recordemos, estos son los pasos que usted debe pasar en el aeropuerto a su ingreso. Primero se observa el manifiesto de vuelo. Al ingresar, el pasajero dice de qué país viene y se realiza la medición de temperatura en el muelle con termómetro sin contacto. Los pasajeros pasan por una segunda revisión con toma de temperatura, y si viene de un país con casos de COVID-19, se le manda a otra cola. Acto seguido pasan por la cámara termográfica. Pasajeros de países con casos de COVID-19 deben llenar un formulario con datos de a qué parte de Guatemala va, por cuánto tiempo, si conoce o ha estado en contacto con algún paciente. Luego, con medición de temperatura, se realizan preguntas sobre cómo y dónde han estado en los últimos 15 días. Si presenta fiebre o gripe, se aísla y se vuelve a hacer todos los pasos, y el Ministerio de Salud determina si se hace la prueba del COVID-19. Si viene de China, se les regresa a su país. Pero si es guatemalteco y proviene de China, pasan a una cuarentena. Estos son los pasos en el Aeropuerto Internacional La Aurora para prevenir contagio del coronavirus. Y continuamos con más noticias. Verificar la temperatura de los pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional La Aurora son algunas de las acciones del gobierno para prevenir casos de coronavirus, según anunció en conferencia de prensa el presidente Alejandro Yamatei esta mañana. Por el momento, el país sigue sin casos confirmados. Las acciones que se están tomando, control de temperatura en todos los vuelos que están viniendo del país, pasarlos por la cámara de calor a todo el mundo para que veamos efectivamente quiénes tienen temperatura y poderlos aislar, poder anticiparnos a algún caso que pudiera venir en un vuelo y tener la lista de las personas que vienen en ese vuelo y poderlos mantener en el aeropuerto hasta en tanto hayamos hecho las averiguaciones, que nos llevan más o menos 2 horas el poder determinar si es coronavirus de la cepa COVID-19 o no. Y el mandatario además ha dado la orden de investigar a las empresas que, aprovechando la crisis, han aumentado los precios en las mascarillas. De hecho, la tarde de este lunes, la DIACO realizó un operativo en una distribuidora de equipo médico ubicada en la calzada Atanasio Tzul, luego de una denuncia de posible especulación de precios. Se giró la instrucción desde el día jueves de la semana pasada y el viernes principiaron ya a operativos de la DIACO para tratar de identificar a los especuladores. Recuérdense que ese es un delito. Y les advertimos a aquellos que quieran especular con los precios y con las mercancías que van a ser perseguidos y van a ser sancionados. Pero es momento de la pregunta del día, y es en el tema del coronavirus. ¿Qué medidas de prevención está tomando para evitar contagio de enfermedades respiratorias? Estas son algunas de las respuestas que han llegado a la pregunta del día. Dice Vander, no. Las fronteras no tienen ninguna revisión médica. Para los que cruzan, incluso si los ven con una gripa, no hace mucho por intentar detectar la enfermedad. Nos dice también Aguilar en su respuesta, si las grandes potencias no pueden, pobre Guatemala. Andrés nos envía la siguiente respuesta, dice, es cuestión de días para que se empiecen a confirmar los primeros casos en Guatemala. Se debe enseñar a los habitantes a fortalecer
sus defensas. Y veamos un comentario más, el de Sandra. Dice, es imposible detenerlo. Estamos más que conectados con tanto movimiento de personas por el mundo. Solo queda tomar precauciones y esperar. Son algunas de las respuestas a la pregunta del día que hemos lanzado en nuestras redes sociales. Y continuamos. Bueno, el gobierno decidió que el hospital de Villanueva será en el que aislarán y examinarán los casos sospechosos de coronavirus. Pero ¿cuál es su capacidad y de qué manera se están preparando? Para ello, Andrea Domínguez realizó un recorrido y nos da los detalles. Adelante, Andrea, te escuchamos. Gracias, Ben Kenchin. Así es, y es que este hospital ubicado en el kilómetro 22, ruta al Pacífico, que fue inaugurado el año pasado, será entonces la sede a donde serán llevados todos aquellos pacientes que sean detectados con el COVID-19, pero también aquellos que, según ha informado el Ministerio de Salud, puedan estar en riesgo o que sean señalados de ser portadores del mismo o mientras se realizan los estudios y evaluaciones. Según ha indicado, el hospital tiene una capacidad para atender a 200 personas que puedan estar contagiadas, pero estarán divididos en 3 áreas. En la etapa 1 incluso han indicado que estarán aquellos pacientes que sean sospechosos de portar el COVID-19 y estarán en encamamiento mientras se realizan las muestras médicas. Escuchemos. Se evaluaron las áreas en las cuales se podrían tomar, se hizo un plan acerca de las áreas que nosotros podríamos atender dependiendo de la cantidad de pacientes que sean. Hemos visto nosotros a través de las informaciones que nos vienen que ese tipo de morbilidad, ese tipo de enfermedades ataca a ciertos grupos, pero es muy bajo el porcentaje, por ejemplo, que pudiéramos tener en unidades hospitalarias. Entonces, todo eso fue lo que trabajamos el día de ayer. Tenemos una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3, para poder para poder atender a los pacientes que tuvieran ese tipo de problemas. En la primera etapa teníamos considerado aproximadamente unas 52 camas, pero son pacientes que van a necesitar encamamiento, no son pacientes que van a tener los síntomas, porque nuestro mejor arma sería, por ejemplo, que la población tuvieron bien cuidado con lo que es el lavado de manos, la forma de estornudar, que muchas veces es lo que nosotros más descuidamos. Entonces, el tipo de pacientes que nosotros tendríamos son pacientes que los cuales sospechamos para evitar que tengan un contagio o una prolongación para las más personas. Se espera que el día de mañana una empresa mexicana arribe a Guatemala y llegue a las instalaciones del hospital para poderlo desinfectar gratuitamente, según han indicado las autoridades. Recordemos que este hospital tuvo un costo de 333.1 millón de quetzales y fue inaugurado única y exclusivamente de momento para atender consultas externas. Atiende cerca de 200 pacientes al día y aún falta que concluya la fase 3, que entonces ya sería el área de encamamiento, algo con lo cual están corriendo las autoridades debido a que de momento solo se cuenta con cerca de 180 camillas que estarían habilitándose para atender a estas personas. Además, se ha indicado que también se está evaluando el hecho de poder contratar o alquilar respiradores en dado caso fuera necesario, principalmente para aquellos pacientes que pudiesen estar con mayor gravedad. Escuchemos lo que ha indicado entonces el director respecto a esto. Tenemos una proyección del personal que nosotros vamos a necesitar asistencial y de apoyo general, así como también tenemos una cantidad de ventiladores que van a servirnos para poder atender a ese tipo de personas. No podríamos hospitalizar a toda Guatemala, sino que solamente los pacientes que vayan a estar llenando cierto tipo de características después del diagnóstico y todo. Pero consideramos de que estamos bien. Ahorita tener este número de camas que ahora dije, 52 camas que podríamos atender perfectamente bien, no todos van a ser ventilados. Ventilados es la última fase de un paciente que se nos puede comprometer o complicar. Todo eso ya lo tenemos. Por decirlo yo, tener 52 ventiladores, no vamos a tener primero de 52 pacientes complicados. Si nosotros logramos parar no solo el hospital, sino que todo el ministerio con los niveles, segundo nivel, creo que esto primero yo lo podemos controlar.
Esto es parte de las medidas entonces que estará tomando el gobierno guatemalteco para contener y controlar si algún paciente resultara positivo al momento de realizar las pruebas de COVID-19. Pero de momento no hay ningún paciente que esté confirmado o que esté bajo análisis, según lo ha señalado el gobierno. También la OMS ha indicado que en todo el mundo hay 88.948 casos. Los casos más cercanos a Guatemala se encuentran en este momento en México, pero se resalta que el 90% corresponden a China, donde inició esta epidemia, pero 8.774 entonces estarían distribuidos en el resto del mundo. Es por ello que Guatemala se continúa preparando para evitar o estar ya listos para poder atender estos casos de los cuales aún no hay cura. Con imágenes de Miriam Figueroa, yo regreso a Estudios Centrales. Recuerde también que a través de nuestras redes sociales ya puede encontrar cuáles son los pasos a seguir para poder evitar algún contagio. Gracias, Andrea. Andrea Domínguez con este reporte y este recorrido en el hospital de Villanueva, que va a atender a los posibles casos de coronavirus. Pero ¿qué está pasando en los departamentos? Las autoridades del área de salud de San Marcos confirmaron que a partir de este lunes se instalaron grupos de salubristas en las aduanas de Tecunumán y El Carmen en Malacatán para realizar una vigilancia epidemiológica para evitar que el coronavirus ingrese al territorio guatemalteco, luego de que se confirmara el primer caso del COVID-19 en el estado vecino de Chiapas. Según las autoridades de salud de San Marcos, la medida obedece a que la Secretaría de Salud de México confirmó durante el fin de semana el primer caso de coronavirus en el estado de Chiapas, a unos 372.5 kilómetros de esta frontera. Por ello se han organizado turnos para aplicar una vigilancia epidemiológica. Se están tomando ya las diferentes medidas y acciones con los diferentes servicios de salud, tanto como equipo de área y con los diferentes servicios, especialmente los de la frontera, hablando de Malacatán y de Tecunumán, pues ya se están haciendo las respectivas coordinaciones, más que todo la coordinación con las diferentes instituciones, en este caso pues con las autoridades de migración, ¿verdad?, para poder contar con personal de salud y poder pues evaluar de repente personas que hayan tenido algún riesgo, ¿verdad?, o hayan estado en un área de riesgo. Hablemos de acá del caso pues que se acaba ya de confirmar en Chiapas. Se están haciendo grupos de turno para que puedan estar cubriendo las 24 horas, ¿verdad? ¿Cuántas personas estarían por turno? Es un aproximado de unas 3 a 4 personas por turno. Señalan que el personal que realizará turnos de 24 horas cuenta con los insumos para aplicar la vigilancia en las dos aduanas y se realizarán coordinaciones con diferentes instituciones para realizar el mismo trabajo en los puntos ilegales que son utilizados para cruzar con mercadería de contrabando y migrantes que buscan el sueño americano. El uso de bata, ¿verdad?, el uso de mascarillas, el uso de guantes. Si se tuviera un caso sospechoso, ¿verdad?, porque lo podemos confirmar por medio de una toma de muestra, la cual se envía al Laboratorio Nacional de Guatemala y ahí pues ya se confirma si es por el coronavirus o COVID-19. En los puntos ciegos se tiene que hacer coordinación con diferentes autoridades. Como ustedes saben, en la montaña es un poco más difícil poder controlar eso, pero hay servicios de salud que son fronterizos y que se va a hacer la coordinación con ellos también para poder hacer la vigilancia. No obstante, durante la presente semana la frontera Tecunumán realiza actividades masivas con motivo de la feria. Para ello se están realizando jornadas de sensibilización para que se apliquen las medidas preventivas que ha girado el Ministerio de Salud Pública para prevenir el coronavirus. Para Noticiero Guatevisión, Whitmer Barrera. En Quetzaltenango, la comuna resolvió suspender permisos y vacaciones de los trabajadores municipales durante el tiempo que dure la alerta amarilla por el nuevo coronavirus, mientras que trabajadores municipales recibieron información básica sobre este asunto. A pesar de la alerta, se autorizaron actividades masivas como el Vía Crucis, pero se advirtió que al detectarse en la ciudad algún caso, estas serían suspendidas. Además, se verificó el área del Hospital Regional de Occidente, que sería utilizada para el aislamiento de pacientes. Hasta ahora en la localidad no se registran casos. En ese mismo departamento, en el Hospital Rodolfo Robles, en zona 1, es obligatorio el uso de mascarillas por parte de personal médico, enfermería, pacientes y visitantes, según publicó en Twitter el medio Estéreo 100 en Shela.
con mascarilla, desde el personal médico, enfermería y pacientes. Y en el paso fronterizo de la Mesía en la democracia Huehuetenango, los turistas de México ingresan con normalidad, sin ninguna protección sanitaria. De acuerdo con las autoridades, las cosas siguen con tranquilidad en ese punto. El caso de COVID-19 en el estado de Chiapas, fronterizo con Huehuetenango, no ha sido motivo para que residentes del lugar utilicen mascarillas o hayan cambiado su rutina. Es más, el Consejo Comunitario de Desarrollo hace los preparativos porque la otra semana es la feria en esta localidad. Aquí con nosotros todo está tranquilo, no ha pasado absolutamente nada. En México ya se sabe, esperemos que eso sea una alarma en México, pues la verdad que también nosotros con frecuencia visitamos México y sí nos afectaría grandemente, ¿verdad? Entonces, por un lado y por otro, pues la salud de nuestros vecinos, de los guatemaltecos, que también tenemos que cuidar, ¿verdad? El delegado de Migración en esta frontera asegura que no hay ningún caso. Sin embargo, hasta hoy iniciaron coordinaciones para instalar un puesto de control del Ministerio de Salud. Hemos estado bastante preocupados porque usted sabe, la noticia es bastante, si se quiere, alarmante a veces, ¿verdad? Y nosotros aquí estamos expuestos porque no contamos con nadie. El coordinador del Distrito de Salud en la Democracia explica que es difícil contener el virus debido a la porosidad de la frontera. Es un poco difícil, ¿verdad? Porque como le digo, por la aduana oficial pasa solo las personas que vienen legalmente, pero hay mucho paso ciego por acá que no se tiene control de la población. Aquí mismo atrás de la aduana pues hay como 2 o 3 pasos ciegos en donde no se tiene un control de la población. En promedio, 1.600 personas ingresan diariamente a Guatemala de México. A esto se suma que muchos guatemaltecos viajan a las ciudades mexicanas fronterizas por turismo o comercio. La población vive con tranquilidad, nadie sabe del tema del coronavirus y las actividades se desarrollan en un comercio que las autoridades dicen sigue siendo normal. Las autoridades de salud hasta ahora no tienen un puesto de control sanitario en el ingreso de quienes ingresan por la aduana de este municipio. Desde este lugar reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. En el ámbito internacional, el balance de muertos por el nuevo coronavirus en Estados Unidos subió a 6. Todos en el estado de Washington. Informaron este lunes autoridades sanitarias que alertaron sobre más contagios. 5 de los 6 fallecidos residían en el condado de King, el más poblado del estado, y donde se halla Seattle, con más de 700,000 habitantes. La 6ª víctima estaba en el condado de Moshish, según las autoridades. Creemos que el número de casos seguirá subiendo en los próximos días y semanas, dijo a periodistas el doctor Jeff Tuchin, responsable de la salud pública en Seattle y el condado King. Responsable del condado King, Dawn Constantine, anunció que están en la negociación final para comprar un motel en el cual podrán aislar a los infectados. Estados Unidos tiene más de 90 casos confirmados del nuevo coronavirus, la mayoría en la costa oeste. Cerca de la mitad fueron repatriados de China o de un crucero que ancló en las costas de Japón. Y el último reporte de la Organización Mundial de la Salud indica que más de 3,000 personas han muerto en el planeta a causa del nuevo coronavirus. La cifra es baja de acuerdo a las últimas estimaciones, mientras que en China los contagios comienzan a disminuir. Más de 3,000 personas han muerto en todo el mundo por el nuevo coronavirus. La epidemia se debilita en China, donde hay drásticas medidas de cuarentena que afectan a más de 50 millones de personas. Wuhan, epicentro de la enfermedad que surgió a finales de 2019, luce desierta, en medio del confinamiento de sus habitantes desde el 23 de enero. En el resto del mundo, el virus sigue propagándose y hace temer una crisis económica mundial. La OCDE rebajó el lunes su previsión de crecimiento mundial en 2020 y advirtió de cifras peores si la epidemia se agrava. En las últimas 24 horas, hubo casi 9 veces más casos reportados fuera de China que dentro de China. Las epidemias en Corea del Sur, Italia, Irán y Japón son nuestras mayores preocupaciones. Italy, Iran and Japan are our greatest concern. La Organización Mundial de la Salud recordó que los síntomas son benignos para la mayoría de los enfermos. Otros más importantes, como neumonías, ocurren en el 14% de las personas afectadas. Según la Agencia de Naciones Unidas, la tasa de mortalidad parece ser de entre el 2 y el 5%.
Condenan a expresidente del Congreso por caso de plazas fantasma. ¿Qué pena impuso el tribunal? Volvemos con este y otros temas en Noticiero Guatevisión. 6:27 minutos, vamos con más información. Pedro Muadi, expresidente del Congreso, fue condenado a 30 años con 8 meses de prisión por asociación ilícita, peculado y lavado de dinero. El Tribunal Octavo de Sentencia confirmó este lunes 2 de marzo que Muadi creó plazas fantasma en el Legislativo para obtener beneficio económico. La jueza Oli González, presidenta del tribunal y quien dictó la sentencia, detalló que Muadi contrató personal que no llegó a trabajar al Legislativo y parte del dinero de los salarios se trasladaron a una empresa de la que él es accionista mayoritario. El tribunal expuso que hubo participación coordinada de Muadi con personal del Congreso y de la empresa Productos, Servicios y Equipos S.A. para contratar personal que no laboró. Agregó que Muadi sustrajo 4.3 millones por plazas de personas que contrató en el Legislativo y argumentó que Jimena Toriero del Rosal, ex asistente de Muadi, obtuvo 175,000 quetzales y fue contratada por instrucciones del exfuncionario. No tiene ninguna razón de ser esto. Demostramos nuestra inocencia, no pudieron demostrar ningún beneficio mío, ni siquiera presentaron una cuenta, no presentaron una casa, un carro, algo con lo que me hubiera beneficiado y tienen el descaro de venir y condenar de esa manera. Esto obedece a presiones externas, señores, esto no obedece a otra cosa. Aquí lo que pasó es que el Ministerio Público presionó desde un principio para obtener una sentencia a su favor, aunque sea injusta, ridícula y como sea, pero lo que ellos querían era condenarme a como dé lugar. Yo no sé qué es lo que tiene el Ministerio Público en contra mía, pero obviamente manipularon y retorcieron brazos por todos lados para que se diera una sentencia absurda. Y en el Congreso de la República, integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales escucharon los planes de trabajo de 7 de los 20 aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Cada uno tuvo 5 minutos para exponer su hoja de vida y durante 15 minutos más fueron cuestionados. Los congresistas de la sala de trabajo aprovecharon el espacio para preguntar a los candidatos qué decisiones tomarían de ser electos, ya que en sus manos estarán las próximas elecciones. Los aspirantes respondieron las preguntas, algunos de ellos entregaron por escrito sus proyectos. Muchas de las interrogantes surgieron por el malestar de los políticos en las decisiones del actual pleno del TSE. El actual Tribunal Supremo Electoral se llenó de condecoraciones cerrando partidos y se sentían gloriosos cerrando partidos por los errores personales y legales de sus dirigentes. Les importó muy poco el derecho de participar en política de los miles de afiliados de cada uno de esos partidos. ¿Qué piensa hacer usted con respecto a la reglamentación que actualmente existe de la ley electoral y de partidos políticos? Porque sabemos que en la reglamentación es donde se ha prácticamente divagado mucho la ley y se ha puesto la voluntad de los magistrados, necesariamente del espíritu de la ley electoral y de partidos políticos. En el periodo electoral recién pasado se dio la ocasión de que no inscribían a determinados candidatos por tener pues alguna denuncia, que si bien es cierto tenían la denuncia en el Ministerio Público, que es el ente investigador, pudiese caber la posibilidad que también la denuncia fuera espuria, falsa. Y una mujer perdió la vida y 2 hombres resultaron heridos durante un accidente de tránsito en el kilómetro 70 de la ruta Barberena-Santa Rosa, en el que se vieron involucrados un autobús extraurbano y 2 motocicletas. Todas las víctimas viajaban en las motos. En el momento del percance, la mujer de 17 años quedó debajo de la camioneta, perdiendo la vida de inmediato. Y un microbús cayó al fondo de un barranco en la aldea Cucanjá, Tucurú, en Alta Verapaz, dejando como resultado un fallecido y 7 heridos, entre ellos 5 menores de edad. Se desconocen las causas por las que el conductor del transporte colectivo perdió el control, cayendo en la hondonada de unos 50 metros de profundidad, donde un anciano de 70 años de edad murió a causa de las lesiones. Investigan posibles abusos durante bautizos en el campus de la USAC. ¿Cuántas denuncias existen por estos casos? De esto y más le hablamos en breve.
6:34, continuamos en la edición comunitaria de Noticiero Guatevisión. Y bueno, se imagina esperar más de 10 minutos para cruzar la calle. Esta es la situación a la que se enfrentan día a día vecinos en un área de Misco. Residentes del Naranjo, zona 4 de Misco, denuncian la dificultad a la que se ven expuestos al transitar a la altura del Boulevard Naranjo en la 23 calle, atravesándose 4 carriles, ya que algunos transeúntes llevan bolsas, mochilas o menores en sus brazos. Un poco costoso, ya que hay que estar esperando hasta 15 o hasta 20 minutos para pasar. Mucho, porque a veces uno quiere pasar, pero los carros vienen a mucha velocidad. A veces que un carril está vacío, pero vienen otros dos, entonces tienes que estar como que atento. En esta área se está llevando a cabo la construcción de una pasarela y los vecinos solicitan que se finalice pronto. En este sector sí es bastante difícil, sí afecta bastante el que no haya un lugar específico, al menos cercano, ¿verdad? Para podernos atravesar en esto de acá, pero lo bueno es de que ya nos están solucionando lo que es este problemita, ¿verdad? Porque si puedes ver, pues como que sí están avanzando con lo que es colocar la pasarela y pues eso es bastante beneficioso para todos nosotros. Obtener una postura respecto al proceso de construcción de la pasarela con Maynor Espinosa, vocero de la Municipalidad de Misco, pero no obtuvimos respuesta. Vecinos indican que será de gran ayuda para los que transitan en esa área. Para Noticiero Guatevisión, María René Barrientos. Bueno, es momento de conocer el pronóstico del clima y lo hacemos con Pamela Valdés. Adelante, Pamela, te escuchamos. Muy buenas tardes, ven que es momento de acompañarles y compartir las condiciones del clima para las próximas horas en las diferentes regiones del país. Entramos de lleno con información, continuamos con efectos de alta presión, generando fuertes vientos y nubosidad dispersa en la mayor parte del territorio. Se espera para esta noche cielos despejados, tornándose a parcialmente nublado en ambas regiones de nuestro país. A continuación, las condiciones para la región de la meseta central, incluida la ciudad capital, y se esperan condiciones de igual manera, una noche totalmente clara y despejada. Para el occidente se esperarán cielos parcialmente nublados. Veamos las condiciones para la franja transversal del norte y se esperan cielos parcialmente nublados para los departamentos del Caribe, Alta Baja Verapaz y una noche despejada para el departamento de Petén. Veamos las condiciones para los próximos 3 días en la ciudad capital. Se espera para el martes y el miércoles condiciones de cielos parcialmente soleados y las temperaturas máximas se registran para ambos días de 27 grados centígrados. Para el día jueves se esperará probabilidad de lluvia principalmente en horas de la tarde y parte de la noche con una máxima de 27 grados centígrados. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 6:17 de la mañana y se ocultará a las 6:11 de la tarde. Hasta aquí llego con información del clima. Continuamos con más de Noticiero Guatevisión. Y bueno, se acabaron los billetes y los abonos mensuales. Viajar en transporte público en Luxemburgo es gratis y el pequeño reino europeo se convierte así en el primer país del mundo en adoptar esta medida. El segmento Economía es presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. Transporte público y desde ahora gratuito. Luxemburgo se convirtió el fin de semana en el primer país del mundo en implementar un sistema de movilidad sin costo y prevé convertir a su red de autobuses en la más densa de Europa. Utilizo la gratuidad como un disparador para provocar una discusión sobre la movilidad en el siglo XXI. En todo el mundo debemos hacer la misma observación. La movilidad como está organizada hoy es un fracaso. Hay atascos de tráfico en todas partes, el espacio urbano ya no funciona, a nivel rural la gente está cansada, por lo que realmente tenemos que cambiar el sistema. Un 40% de los hogares de Luxemburgo usa el transporte público, y esta decisión será, según el gobierno, un importante ahorro anual para los hogares. La medida también está destinada a reducir los atascos, máxime cuando el automóvil es el medio de transporte más utilizado en el país. La mitad de los trabajadores del pequeño reino vive en las vecinas Francia, Bélgica y Alemania, y unos 200.000 trabajadores fronterizos, así como la población residente, en su mayoría manejan para ir al trabajo. Solo utilizaré el automóvil fuera de Luxemburgo para ir a destinos como Bruselas o París. De lo contrario, usaré el transporte público.
En este pequeño país, los ingresos generados por la venta de los boletos y de los abonos se elevan a unos $45 millones anuales, un 8% del costo anual del transporte público, que se financiará ahora por impuestos. Solo el tren de Luxemburgo seguirá siendo un servicio de pago. El segmento Economía fue presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. Y vamos a Suchitepeques. Hasta hoy, 15 denuncias telefónicas han sido recibidas en la PDH sobre vejámenes en contra de estudiantes del nuevo ingreso en el Centro Universitario del Sur Occidente, esto en Mazatenango. La Auxiliatura ha solicitado información al centro sobre los bautizos realizados. A nivel nacional se ha estado verificando en alguna medida la situación de los bautizos en los centros universitarios de cada uno de los departamentos donde existen centros universitarios. Acá en el departamento de Suchitepeques pues hemos estado atentos en coordinación con las autoridades del Cunsuroc para poder llegar y verificar en alguna medida la situación de este tipo de actividades que se llevan a cabo por parte de estudiantes de antiguos para estudiantes de primer ingreso. A la fecha, no se ha recibido información del centro universitario sobre las actividades realizadas. Principalmente lo que hemos recibido son quejas o denuncias específicamente de padres y madres de familia, de familiares, de estudiantes, de tanto de carreras como agronomía, como de alimentos, como de administración de empresas, en el sentido de que se están haciendo prebautizos, se están haciendo acciones específicamente para amedrentar al estudiantado, como por ejemplo la quema de juegos pirotécnicos dentro de las aulas. Estas acciones buscan erradicar los vejámenes durante los bautizos para estudiantes de nuevo ingreso. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Túnez. Y ahora cambiamos de información para conocer las tendencias en redes sociales, desde un grupo de jóvenes que busca ayudar a perros sin hogar hasta las desoladas calles de Venecia. Esto y más en Es Viral con Daniel Guillén Flores. Gracias, Benke, y buenas tardes, buen inicio de semana. Así es momento de dar un recorrido por las tendencias en redes sociales. Es viral el trabajo de la organización Revolución Verde Salama en Baja Verapaz, que ha sido compartida por medios de comunicación locales de su trabajo desarrollado el fin de semana pasado de la construcción de una casa para perros sin hogar. Los integrantes de Revolución Verde Salama se encargarán constantemente de llenar de agua y comida los recipientes en esta casa, además de darle mantenimiento a la estructura. Es viral este video que ha sido replicado por varias cadenas de noticias a nivel internacional del momento en que Angela Merkel se quedó con el saludo en la mano. El ministro de Interior de Alemania, Georg Seehofer, durante una actividad oficial evitó dar un apretón de manos a Merkel como medida preventiva para evitar el contagio del coronavirus, algo que la propia canciller alemana empezó a hacer desde la semana pasada atendiendo las recomendaciones de especialistas. Es viral este video publicado por el diario El Mundo que va por las 2.000 reproducciones de las silenciosas calles de Venecia en Italia, luego de repunte de casos de coronavirus. La ciudad, que llegó a registrar hasta 25 millones de visitantes, ahora no tiene ni rastro de los gondoleros navegando por sus canales. Recuerde que este y mucho más contenido puede encontrarlo en guatevisión.com y nuestras redes sociales. Soy Daniel Guillén Flores. Hasta pronto. Medidas buscan atraer turismo en los próximos meses. ¿Qué departamentos han tomado acciones? Volvemos con el detalle. Continuamos con más información. Vecinos de Chichicastenango, Quiché, buscan reactivar una vía turística, la cual conocen como la Ruta Colorida a Pascualabaj, un sitio ceremonial en el municipio, pero sin embargo la basura y el desorden es la principal razón del abandono. Los vecinos de Chilima, Chichicastenango, se organizaron y tras culminar un proyecto de adoquinamiento, acordaron pintar murales coloridos en las paredes de sus casas y mantener limpia la ruta de acceso principal al sitio ceremonial Pascualabaj y así aprovechar la llegada de turistas.
pintando las paredes, pintando el adoquín. Si nos podemos dar cuenta, también el adoquín se mira pintado, las paredes. Hablamos con los vecinos y estaban de acuerdo a apoyarnos en este proyecto, pero gracias a Dios ellos estuvieron de acuerdo, nos apoyaron y de esa manera nosotros trabajamos en conjunto para poder lograr este proyecto y denominarlo la Ruta Colorida a Pascuala Baja. Los murales fueron pintados por artistas chichicastecos, quienes realizarían murales con motivos mayas, pero fueron modificados por las propuestas coloridas de los vecinos. Si en un principio había un tema maya, pero cuando vimos pues que la gente pudo implementar el tejido, cosmovisión, calendario, entonces cada vecino pues también hicimos una selección de sus trabajos, de sus bosquejos, entonces fue así que tuvimos la obtención de materiales. Los vecinos tramitan el ordenamiento vehicular en el sector. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y representantes de la financiera de Occidente, Fidosa, iniciaron procesos judiciales con el objetivo de proteger el derecho de defensa y de propiedad de los accionistas e inversionistas. Esto lo anunciaron esta mañana en una conferencia de prensa. En diciembre del 2019, la Junta Monetaria procedió a suspender operaciones de Financiera de Occidente por incumplir plan de regularización. Sin embargo, Pedro Aguirre, presidente del Grupo Financiero de Occidente, y los asesores legales piden que se respete su derecho de defensa. Sabemos que Financiera de Occidente, en el momento que se suspende sus operaciones, contaba con solidez patrimonial, no había suspensión de pagos y no había iliquidez en la empresa. Las cifras contables están a la vista y fueron publicadas en su momento. Y aún así se procedió a hacer una suspensión por situaciones que consideramos arbitrarias por parte de la Junta Monetaria. Según datos de la Financiera de Occidente, al 31 de noviembre del 2019, tenía una disponibilidad de liquidez inmediata por 41.586.302 quetzales y disponibilidad de inversiones de liquidez por 381.398.594 quetzales. Según los representantes de Fidosa, en mayo del 2018, con la finalidad de limpiar la cartera de Financiera de Occidente y pagar algunas obligaciones financieras, se entregaron como activo extraordinario a Financiera de Occidente acciones de Corporación de Occidente por $26 millones. La transacción no fue reparada ni puesta en discusión por parte de Eric Armando Vargas Sierra, actual superintendente de la Superintendencia de Bancos, que en ese momento era auditor interno de Financiera de Occidente. Las acciones que en su momento fueron aportadas como activo extraordinario y que en su momento la CIV hizo el reparo de decir que no era permitido, acudimos nosotros a que nos sean devueltas las acciones de Corporación de Occidente. Y ahora dice la Junta Monetaria, no, es parte del patrimonio, es parte de lo que fue tomado al momento de la intervención. Financiera de Occidente tenía alrededor de 300 accionistas y más de 1,000 inversionistas, que según Aguirre, a la fecha, no se les ha informado en dónde se encuentran sus inversiones. Los procesos se encuentran en tribunales de primera instancia, Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia, a la espera de las resoluciones legales. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Fernando Cabrera. Y durante el feriado de Semana Santa, miles de guatemaltecos viajan a los centros turísticos de la Costa Sur. Uno de estos puntos a visitar son las playas de Monterrico en Tacisco, Santa Rosa, en donde comunitarios y autoridades hacen los preparativos para dar la mejor atención de quienes los visitan y con ello contribuyen a la economía del sector. Tanto las instituciones como comunitarios se organizan para que este lugar esté en las mejores condiciones y precios accesibles. Las coordinaciones para mantener un tren de aseo, seguridad tanto de carretera y playa pública, así como de salvavidas, son parte de las gestiones que se promueven a casi un mes de la Semana Mayor. Con el objetivo de que también los turistas se encuentren una playa limpia, trabajamos en conjunto con CRED y con la municipalidad para solicitar unos tractores y que hagan la respectiva limpieza de la playa y posteriormente al evento también. Monterrico ha sido siempre un lugar bastante seguro. La gente que ha venido ha tenido pocos problemas en este momento y nosotros nos enfocamos más a tener por cada hotel nuestra propia seguridad. El acceso es muy fácil por el puerto de Iztapa y por la Avellana, que ahora acaban de construir una nueva carretera donde la gente puede acceder muy fácilmente. Ante la llegada masiva de turistas, otro tema al que las autoridades le prestan vital atención es al medio ambiente, por lo que se enfocan a la preservación de los recursos. También en apoyar
Así que el mantenimiento del canal de Chiquimulía, la reforestación del canal de Chiquimulía, realmente queremos que nuestro sector se vea bonito. Suplicamos a toda la población de nuestro sector de la playa realmente que tratemos de mantener así que la limpieza de las mismas. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. El vocalista de Maroon 5 ofreció disculpas luego de haber lanzado ofensas a seguidores. Los detalles completos los tendrá en el siguiente bloque. Continuamos y es momento de pasar al segmento Cultura y Espectáculos con Pablo Juárez, que nos tiene los detalles de la disculpa que ofreció el vocalista de Maroon 5 luego de su presentación en Viña del Mar. Muchas gracias, Ben Kay. Es un gusto para mí compartir nuevamente con nuestra audiencia algunas de las notas más destacadas que se desarrollan en el ámbito de la cultura y el espectáculo. Adam Levine, el vocalista de Maroon 5, ofreció disculpas a sus seguidores en Chile luego de que se difundiera un video en el que se le escucha usar frases como maldita ciudad e imbéciles luego de que su agrupación se presentara en el Festival Viña del Mar el pasado 27 de febrero. Además, el cantante también fue criticado por su falta de energía en el escenario. Ante esto, el artista publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que se disculpó con el pueblo chileno. Para ser totalmente franco, hubo algunas cosas que me refrenaron anoche y dejé que me afectaran. Afectó cómo me comportaba en el escenario, lo cual no es profesional, y me disculpo por eso, expresó el vocalista de Maroon 5. Continuamos con las novedades en la escena musical porque la cantante Lady Gaga anunció este lunes que su sexto material discográfico titulado Cromática estará disponible en tiendas y en plataformas digitales a partir del próximo 10 de abril. El anuncio llega 3 días después de que saliera a la luz el videoclip de su canción Stupid Love, que es el primer sencillo que se desprende de este material discográfico. En una entrevista con Apple Music, Gaga aseguró que componer este nuevo disco le ha servido para sanar. Es sobre sanar y también sobre ser valiente. Cuando hablamos de amor, creo que es muy importante incluir también el hecho de que amar a alguien requiere de mucha valentía, dijo la cantante. Tenemos también noticias en el mundo del streaming porque hoy se liberó el primer tráiler oficial de la tercera temporada de la exitosa serie de Netflix Élite. El regreso de un personaje importante, un misterioso crimen que desata una tragedia y el papel clave de la actriz mexicana Dana Paola son algunos de los detalles que se revelan en las imágenes de este primer adelanto. Los episodios de la tercera temporada de Élite se podrán ver en la plataforma de contenido bajo demanda a partir del próximo 13 de marzo. Bueno, y esa es toda la información que tengo por el momento. No me queda más que agradecerle por su sintonía. Espero que haya tenido una excelente tarde. Ahora es el momento de regresar al estudio principal con Ben Kay. Y bueno, pasemos a más noticias. De manera provisional, la Corte de Constitucionalidad detuvo el decreto legislativo 4-2020 llamado Ley de ONGs. Al respecto se pronunciaron algunos miembros de organizaciones implicadas y Felipe Garrán tiene todos los detalles. Adelante, Felipe, te escuchamos. ¿Qué tal, Ben? Muy buenas noches. Como bien decías, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional contra el decreto 4-2020, el cual ha sido llamado la Ley de ONGs, el cual contemplaba un método de fiscalización para las organizaciones no gubernamentales. Bien, uno de los que presentó amparo y que se le fue otorgado de manera provisional fue el diputado Aldo Dávila del partido WINAC. Vamos a escuchar cuál fue su reacción luego de esta decisión provisional de la Corte de Constitucionalidad. Desde el movimiento político WINAC fuimos consecuentes y pusimos un amparo, el amparo de CCDA y el amparo también de Legis Gente Positiva y Asindes. Aquí vamos en este momento diferentes amparistas porque nos manifestamos en contra de esta iniciativa de ley regresiva que atenta contra la libertad de asociación y contra los derechos más elementales.
diputado Aldo Dávila es de los rostros más conocidos dentro de quienes interpusieron ese recurso de amparo. Sin embargo, otras asociaciones también se hicieron presentes, pues también estaban a favor de que se aprobara este amparo. Este que vamos a escuchar ahora mismo es Pascual Hernández, él es del Comité por la Unidad Campesina, otra de las organizaciones interesadas en que no se apruebe la ley de ONGs. Un mensaje bastante alentador que por unanimidad los 5 magistrados hayan dado este primer paso. Es un primer paso de haber dado el amparo provisional, pero con un contenido contundente, porque la resolución de este amparo establece que, pues sí se establece el peligro de afectar garantías constitucionales. El amparo fue otorgado de manera provisional, pero por unanimidad, porque la Corte de Constitucionalidad ve indicios de que se vulneren los derechos de organización y de libre expresión. Ahora lo que queda es que ambas partes, es decir, el Congreso de la República y quienes interpusieron el recurso de amparo, puedan presentar pruebas a su favor según el bando que les corresponda. Este es mi reporte, vuelvo contigo al set central, Ben. Gracias, Felipe. Era Felipe Garrán con el reporte de este amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad y los efectos que tendrá en el Congreso de la República. Y así finaliza esta hora de información. Le hacemos la cordial invitación para que continúe en sintonía de Guatevisión. A las 9 de la noche viene María Luisa Gómez con la emisión estelar. Usted no se lo puede perder. De mi parte, tenga muy feliz noche. Nos vemos.